Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a esta webinar. Soy Marta Elsa Ortiz, bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos. Y adelante, Octavio, por favor. Muchísimas gracias, Marta Elsa, a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Octavio Silva y tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Con Selecta, muchas gracias por la invitación y desde luego, bueno, pues vamos a platicar, como ya decía Angélica Flores, vamos a platicar acerca de un tema que es vital, no solo para recursos humanos, sino para cualquier organización. Vamos a platicar de la gestión de riesgos. Yo estoy seguro que encontrarán cosas de valor en este webinar. Y bueno, vamos a mover a Octavio de lugar. Y bueno, ¿quiénes somos? Selecta Consultores. Bueno, pues somos un negocio de consultoría enfocados específicamente en atraer, desarrollar y también fidelizar el talento. Lógicamente, el talento es lo que hace crecer a las organizaciones. Tenemos varios servicios aquí incluidos, por supuesto. La consultoría estratégica y en capital humano pues es de nuestros fuertes, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con formación, entrenamiento y toda la parte de headhunting, ¿no? Entonces, somos Selecta Consultores y en esta ocasión también estamos haciendo una alianza estratégica con la empresa de ICC Latam, de la cual yo represento. ICC Latam significa ISO Consulting and Compliance y es una organización específicamente diseñada para documentar, implantar y, por supuesto, entrenar a la gente en sistemas de gestión de algunas normativas internacionales, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto estar con ustedes y retomando el tema, vamos a platicar un poquito cuál será la agenda de este webinar. Miren, básicamente tocaremos tres temas que no son menores y que se refieren a estas cosas. Primero, vamos a platicar un poco acerca de qué es la gestión de riesgos, a qué se refiere. Vamos a ver un modelo muy genérico acerca de esto, incluso un modelo que está respaldado por una norma internacional, cosa que es bastante buena. Vamos a comentar un poquito los beneficios, el uso de la gestión de riesgos y para qué me sirve, para qué me puede servir a mí, no solo en el entorno empresarial global, sino también en el entorno de recursos humanos, ¿ok? Y va a ser ahí mismo, en la parte de recursos humanos, donde vamos a analizar con un poquito más de detalle cuál es el valor que aporta la práctica de recursos humanos para este asunto. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo dijo Angie, siéntanse en total libertad de escribirnos las preguntas, por favor, y al término del webinar, que durará aproximadamente 45 minutos, una hora, entonces al término del webinar vamos a estar ampliando las dudas o resolviéndolas, ya lo dirán ustedes. Pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a platicar un poquito acerca de la gestión de riesgos. Vamos a ver cuáles son los conceptos generales de esto para tener una homologación en cuanto a la comprensión del tema. Y comenzamos diciendo que, bueno, la definición más académica de un riesgo suele ser, bueno, pues que es el efecto de la incertidumbre sobre algún objetivo, ¿no? Nosotros decimos, oye, pues hay el riesgo de que esto suceda o hay el riesgo de que esto pase. La verdad es que, bueno, un riesgo siempre trae consigo mismo la parte de incertidumbre. Desde luego, el riesgo, pues siempre nos aleja, siempre nos va a alejar de los objetivos que queremos lograr. Entonces, bueno, pues obviamente un objetivo tiene diversos componentes, tiene diversos aspectos, y entonces un riesgo siempre va a servir como de pared, como de obstáculo para llegar a alcanzar dichos objetivos, ¿ok? Los riesgos siempre digo que son como asesinos silenciosos, siempre están al acecho. Un riesgo siempre es la expectativa de ver cómo se mueven algunos factores que vamos a ver en la siguiente lámina, para entonces elegir en qué momento una serie de factores, una serie de elementos que hace que la incertidumbre aumente, pero no nada más la incertidumbre. Cuando un riesgo se vuelve una realidad, cuando un riesgo se materializa, pues siempre va a tener un impacto habitualmente negativo, ¿no? En el punto 1, como pueden ver aquí, dice un efecto de una desviación positiva o negativa. La verdad de las cosas es que los riesgos habitualmente se consideran como negativos porque lo que son positivos se le llaman oportunidades, ¿no? Entonces, en el argot de riesgos es muy fácil entender que el análisis de riesgos o la gestión de riesgos como tal suele ser estratégicamente
suele ser la herramienta por naturaleza de prevención. Recordemos que hablar de riesgos, afortunadamente, no siempre tiene que ver con la realidad. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, sino que tiene que ver con tratar de anticiparse a algo que puede suceder, de manera que tú puedas tomar algunas acciones, algunas estrategias, definitivamente para que los riesgos no te alejen de los objetivos, ¿ok? Vamos a platicar un poquito acerca de las definiciones formales de riesgo. Mira, un riesgo, además de que es el factor de incertidumbre, tiene varios elementos que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, el primero es que obviamente un riesgo siempre se va a materializar sobre un activo, entendiendo activo pues cualquier inmueble, persona, entidad, lo que sea sujeto del riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Un activo, por supuesto, es algo o alguien que tiene un valor específico para la organización y desde luego, bueno, pues aquí es donde los activos juegan una especial preponderancia en el tema del riesgo. Ahora, estos activos tienen por naturaleza algunas debilidades, algunas vulnerabilidades, que desde luego son diferentes entre un activo y otro. Por ejemplo, yo no puedo decir que los riesgos de una organización o de un edificio que está físicamente en Ciudad de México son los mismos a un edificio que está físicamente a lo mejor en Monterrey o a lo mejor en Chihuahua. Los riesgos por la naturaleza, por la ubicación geográfica, pues obviamente son diferentes en estas diferentes entidades. De la misma manera, cada persona, cada país, cada organización, tenemos diferentes debilidades que son obviamente puntos que están ahí siempre presentes y que pueden eventualmente acelerar o desacelerar la aparición de un riesgo, y ahorita vamos a platicar acerca de esto, ¿no? Por el otro lado, además de las debilidades de un activo, existen las amenazas. Las amenazas es algo, definitivamente, es algo negativo, algo que tiene un potencial para causar un daño de muchos tipos, ¿no? Pero que hay algo muy importante o una característica única que hace que las amenazas no se confundan con los riesgos. Las amenazas son aquellas circunstancias o elementos contra los cuales no puedes hacer nada por evitar su existencia, ¿ok? Por ejemplo, cualquier vicisitud o cualquier calamidad en el mundo, pues se puede ser considerado como una amenaza. Por ejemplo, la pandemia no puedes hacer nada por evitar que exista, ¿no? El terrorismo, los terremotos, los tsunamis, todas esas condiciones que nos rebasan y que siempre están latentes, se consideran como amenazas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una amenaza por un lado y debilidades por el otro lado, pues realmente no pasa nada. Van caminando cada una va caminando por su carril. El problema comienza cuando una amenaza y una debilidad o vulnerabilidad se juntan y entonces cuando estas se juntan y se relacionan, se genera un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras están por separado no pasa nada, pero cuando se juntan una amenaza con una debilidad, pues se genera un riesgo. ¿Qué junta? ¿Qué es el factor o cuál es el factor que llega a juntar una amenaza con una debilidad? Pues es justamente la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia es el factor que hace que se junte una amenaza con una debilidad y entonces cuando yo relaciono amenaza, debilidad, probabilidad de ocurrencia, entonces se genera un riesgo, ¿ok? Siempre en la materia más pura o en la manera más pura de hablar de riesgos existen estos elementos y entonces se dice en el ambiente o en la metodología de administración de riesgos que cuando un riesgo se vuelve realidad, cuando un riesgo de verdad sucede y deja de estar únicamente en el papel planificando qué puede pasar con él, se dice que el riesgo se materializa, o sea, se vuelve una realidad. Y es solamente en ese caso, en el caso en el que el riesgo se vuelve una realidad, cuando se genera el famoso impacto. ¿Estamos de acuerdo? Estos 5 elementos, lo que es la amenaza, la debilidad, la probabilidad de ocurrencia, el riesgo como tal y el impacto, son los elementos más básicos que todo riesgo posee. La buena noticia es que
nosotros podemos tener una gestión de riesgos, que es una metodología que vamos a ver un poquito más adelante, la cual ayuda a las organizaciones o incluso a las personas a tener un panorama muy amplio acerca de cuáles son los riesgos más factibles que me pueden suceder a mí como entidad, y entonces proveer planes de prevención, famoso análisis de riesgos, para disminuir todos ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no olvidar que los elementos mínimos, básicos, indispensables en la gestión de riesgos es una amenaza, cuya característica única es no puedes hacer nada por evitar su existencia, ¿ok? Luego viene una debilidad o vulnerabilidad que normalmente está asociada a una entidad o a un activo, ¿ok? Y que es explotada por la amenaza. ¿Qué junta o cuál es el factor que une a la debilidad junto con la amenaza? La une la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Este factor es el que une ambos elementos anteriores y evidentemente estos tres factores conforman un riesgo, el cual en caso de que se materialice o se vuelva una realidad, se generará un impacto. ¿Estamos de acuerdo? La buena noticia, decía, es que los riesgos se pueden gestionar. Y hablar de la gestión de riesgos, bueno, pues es hablar de una visión genérica que puedo tener de ellos para saber en qué momento actuar o en qué momento estar preparado en caso de que se presenten en la realidad. Entonces, los eventos más o los factores más determinantes de un riesgo suelen ser la probabilidad de que suceda y, por supuesto, el impacto, ¿ok? El juego aquí es tratar de adelantarnos para saber qué elementos de los que ya vimos en la lámina anterior, qué elementos de estos se pueden presentar con mayor frecuencia y tratar de adelantarnos a través de un plan que vamos a ir viendo poco a poquito para tratar de hacer algo con los riesgos. Vamos a ver qué cosas podemos hacer con los riesgos una vez que me los encuentro, ¿ok? Por favor, no olviden ir escribiendo sus preguntas, ir anotándolas en el chat para que al final de la sesión podamos dar respuesta a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues decíamos, los riesgos, no solo de seguridad de la información, sino en general, se miden en términos o lo más vistoso de ellos son la probabilidad de que ocurra y sus consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gestionar los riesgos habitualmente trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios en muchos sentidos. Mira, lo primero de todo son los beneficios directos que puede ser gestionar riesgos de manera cotidiana. El beneficio más importante es que cualquier persona que va a tomar decisiones dentro de la organización, y por supuesto las áreas de recursos humanos o talento humano no están lejos de esto, bueno, pues tomarán decisiones mucho más informadas y mucho más enfocadas de acuerdo a la situación de la que se trata. Si ustedes en sus organizaciones hacen una administración adecuada de riesgos y hacen una gestión apropiada, bueno, pues tendrán mayor información, probablemente que otros competidores no tengan, para tomar decisiones mejores, ¿ok? Por ende, se va a reducir, desde luego, la incertidumbre de cara al impacto en la organización. Yo ya sé, si hago previamente un análisis de riesgos, yo ¿Se perdió el audio? Sí, Octavio, te dejamos de escuchar, Octavio. Salió algo pasó con su... Ahorita démosles unos segundos para que se vuelva a conectar. Sí, muchas gracias, Martita. Sí, Evita, gracias. Sí, no, ya nos dice que tiene problema con la conexión.
Ya parece que ya va a estar. Le falta el... El riesgo de dar algo por internet, pues es obviamente que de pronto nos fue a malas pasadas, ¿no? Entonces decía yo, aquí el punto interesante mientras comparto la presentación es que ustedes sepan que la gestión constante y adecuada de riesgos me ayuda muchísimo a que se genere una cultura organizacional en este sentido y que por supuesto todas las partes que tienen interés en la organización, bueno, pues puedan tener mucha más precisión y mucha más certidumbre acerca de este asunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos habíamos quedado de este lado los principales beneficios, ¿ok? Y entonces platiquemos además de, bueno, la conciencia, ya tocamos este punto, y luego platicamos también de que el hecho de estar gestionando constantemente los riesgos nos ayuda también a una mejora continua. ¿Por qué? Porque los riesgos, tan pronto como se van analizando, te llevan o te obligan a meterlos en una escala de mejora continua. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que se pueden ir tratando, de hecho así se llama tratamiento de riesgos, hay muchos elementos que se pueden ir tratando de cara a que los riesgos se vayan haciendo más pequeños. Obligatoriamente, cuando tú tienes un riesgo grande que vas disminuyendo con el paso del tiempo, pues desde luego se genera una mejora continua. Entonces, todo esto con un solo objetivo, que todas las metas que te hayas puesto en la organización, como dice aquí el último punto, puedan llegar a ser alcanzadas a través de una gestión constante de riesgos, ¿ok? Estos son algunos beneficios directos que tiene un tema importante que es la gestión de riesgos. Por si fuera poco, y antes de cambiar de la lámina de la presentación, el análisis de riesgos sirve como herramienta para varios cumplimientos legales o regulatorios que hoy día nos lo exigen no solo a nivel nacional en México, sino en muchos países. La gestión de riesgos se está convirtiendo en la piedra angular de un cumplimiento también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora les quiero presentar este diagrama. Miren, este diagrama es justamente la manera en cómo se debe gestionar los riesgos para cualquier tipo de organización. ¿Estamos de acuerdo? Se utiliza no solamente en seguridad de la información, sino que se puede utilizar como un modelo en general. Déjenme platicaros un poquito que este modelo está avalado por una norma internacional. Voy a poner el nombre de la norma aquí en el chat, que es la norma ISO 31000. Esta norma ISO 31000, que ya tienen todos aquí escritos, es la norma específica que se encarga y se especializa en el manejo de riesgos. Cuando yo hablo de gestión de riesgos, este proceso que ven aquí, que es justamente eso, un proceso completo, es lo que se tiene que llevar a cabo. Y déjenme entrar a cada uno de los puntos azules o de las cajitas azules de manera muy breve. Miren, lo primero es que hay que establecer el contexto para conocer qué tipo de empresa es. No es lo mismo una empresa del sector manufactura que del sector financiero bancario, que del sector financiero bancario. Necesitamos establecer el contexto de la organización para después entrar en lo que dice aquí la caja gris más grande, que es el análisis y la evaluación de riesgos. Esto suena difícil, pero no es otra cosa más que la identificación de lo que son las amenazas, las debilidades, por supuesto las probabilidades de que estas dos se junten, luego el riesgo resultante y después de eso el impacto que sucedería en caso de que ese riesgo se volviera una realidad, es decir, se materializa. ¿Estamos de acuerdo? Esas cosas que acabamos de decir, la identificación y la evaluación de riesgo, suceden aquí, suceden en estas tres cajas: identificación, estimación y evaluación del riesgo. Y luego sucede algo importante con los riesgos. Lo más normal es que cuando me encuentre un riesgo yo deba de tratarlo. Tratar un riesgo significa que yo voy a ejecutar acciones, mejor conocidas como controles, donde algunas cosas o algunos elementos del riesgo van a disminuir. Por ejemplo, yo puedo tomar acciones para disminuir mi debilidad como persona o como institución. Puedo tomar acciones para disminuir la probabilidad de ocurrencia de algún impacto.
Y por ende, cuando yo aplico controles para disminuir estos dos valores, bueno, pues entonces el riesgo disminuye y se dice que se mitiga. Repito, la mitigación de un riesgo tiene que ver con la ejecución de controles para que la debilidad, la probabilidad de ocurrencia y su impacto disminuyan en el tiempo. Y eso es justamente lo que estoy haciendo aquí en la caja de tratamiento de riesgos. Si ese riesgo llega a un nivel aceptable para la organización, entonces lo dejo así. Y si lo dejo así, me voy a la caja del lado derecho que dice monitoreo y revisión. La gestión permanente de riesgos obliga a las organizaciones a seguir monitoreando constantemente los riesgos que, aunque hoy sean muy bajos, el día de mañana se pueden convertir en riesgos muy grandes y de impacto muy grande. Por lo tanto, es necesario mantenerlo siempre en observación. Y del otro lado, la caja de la izquierda que ustedes tienen aquí enfrente, tiene que ver con que la gestión de riesgos, además de analizarlos y de tratarlos, involucra un conocimiento y una comunicación constante. Es decir, ustedes como responsables de algunas áreas de la empresa o de recursos humanos, debieran estar siempre monitoreando los riesgos de su organización de cara al área que les corresponde, pero además comunicándolos a la alta dirección acerca de cuáles son los riesgos que tenemos hoy, si están diferentes con respecto a ayer o tal vez mañana sean diferentes a lo que estoy evaluando hoy. Entonces, esta gestión de riesgos tiene que ser un proceso constante, un proceso completo y desde luego algo que tenga un mecanismo de monitoreo y de comunicación constante, ¿ok? Este es el proceso de gestión de riesgos, está 100% sustentado en una norma internacional que es la ISO 31000. Bueno, desde luego esta norma pues ofrece todas las garantías para que una organización que la siga, bueno, pues incluso puede llegar a obtener un certificado de talla internacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos que cuando yo me encuentro un riesgo, yo primero los analizo, los evalúo y cuando me encuentro un riesgo puedo hacer 4 cosas con él, solamente 4 cosas. Miren, la primera ya la hablamos. La primera es reducir o mitigar. Repito, esto significa que yo voy a tomar acciones, mejor llamadas controles, para reducir algunas variables de los riesgos, entre ellas la debilidad o vulnerabilidad, la probabilidad de ocurrencia y o el impacto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay casos en donde yo me encuentro un riesgo y realmente no me conviene hacer algo para reducirlo. Habitualmente esa acción se toma, me refiero a la aceptación del riesgo, se toma cuando el hacer incidir controles sobre ese riesgo sale más caro que el impacto de su materialización. Es decir, para que yo pueda poner un control tendría que gastar 10 y si ese riesgo se materializa me costaría 2. Entonces, la verdad es más caro implementar acciones para reducirlo, entonces simplemente acepto su impacto, ¿ok? Cuando se llegue a materializar el riesgo, bueno, pues simplemente acepto el impacto. Pero hay otras dos cosas que se pueden hacer con los riesgos cuando me los encuentro. Una de ellas se llama transferir. Y transferir un riesgo significa pasárselo a alguien más, anteponer una entidad a mí para que en caso de que el riesgo se vuelva una realidad, pues le impacte a esta entidad antes que a mí. El ejemplo por naturaleza de la transferencia de riesgos son los seguros, ¿no? Las empresas aseguradoras o las empresas del sector asegurador, su negocio es el riesgo, ¿no? Y se trata de que ellos se anteponen a sus asegurados para que en caso de que exista un choque o una enfermedad o un accidente, sean ellos los que reciben el impacto directamente en materia económica y no sea el asegurado. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, la última acción que podemos tomar con los riesgos cuando los encontramos es evitarlo. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos con este significado, porque miren, una amenaza nunca va a dejar de existir. Una amenaza nunca se va a ir. Por lo tanto, los riesgos nunca pueden valer 0 matemáticamente. Un riesgo jamás tendrá un valor de 0.
Entonces, ¿a qué me refiero con evitar? Me refiero a poder cambiar las condiciones originales que dieron resultado o dieron como resultado un riesgo. Déjenme poner un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen un vehículo y que lo utilizan diariamente para ir a laborar, para ir a cualquier otro lugar que necesiten trasladarse. Pero ustedes no quieren correr el riesgo, de sufrir un accidente automovilístico, ¿ok? Entonces, son ustedes muy nerviosos, no queremos correr ese riesgo, pues entonces, siempre y cuando yo mantenga mi vehículo y lo utilice para trasladarme, pues el riesgo siempre va a estar latente. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si yo quiero evitar por completo el riesgo de un accidente automovilístico cuando yo manejo, cuando yo conduzco, bueno, pues la manera sería deshacerme del vehículo, ¿no? Obviamente lo vendo, lo presto, lo que sea, dejo de utilizarlo y en ese momento nunca va a existir el riesgo de que yo tenga un accidente automovilístico conduciendo, pues porque yo ya no conduzco, ¿ok? Desde luego eso me obligaría a utilizar otro tipo de alternativas de movilidad que, bueno, traerá sus propios riesgos cada una de ellas, pero específicamente hablando del riesgo de un accidente automovilístico que me suceda a mí conduciendo yo, pues se va a evitar. Eso lo estoy logrando gracias a que estoy cambiando las condiciones originales que dan resultado a este riesgo y entonces tendré muchos otros, pero específicamente este ya no lo voy a tener, ¿no? Cualquier acción que ustedes establezcan o ejecuten para efectos de un riesgo tiene que caer o va a caer en una o varias de estas estrategias, porque todas estas no son mutuamente excluyentes, es decir, se puede tener una y después la otra, o se puede tener cada una de ellas de manera seguida, dependiendo del riesgo del que se trate. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a platicar acerca de los riesgos de los recursos humanos. Los recursos humanos, la verdad es que obviamente son también sujetos de riesgos y hay muchas aportaciones de valor que la gestión de riesgos ofrece para efectos específicos de recursos humanos. Y es aquí cuando le voy a pedir a mi colega, a ver si ya la ve por aquí. Sí, aquí está. Le voy a pedir a mi colega, por favor, Eva Carreto, que me ayuda a explicar la siguiente lámina. Yo no me despego, por aquí seguimos. Muchas gracias. Adelante, Eva, por favor. Muchas gracias, Octavio. Bueno, en la parte de recursos humanos, creo que el papel que juega en esta parte de identificación de riesgos siempre ha sido un poco limitada. En algunas áreas de RH, pues llegamos a hacer algún FODA, llegamos a hacer una lluvia de ideas para poder identificar a la hora de estar haciendo nuestros planes estratégicos para RH, podemos llegar a identificar algunos riesgos. Sin embargo, creo que la situación actual por la que estamos atravesando nos ha obligado como RH a acelerar un poco más estos esfuerzos. Y me parece muy interesante la parte de la identificación de riesgos, la gestión de riesgos basada en el estándar de ISO 31000, porque nos está orillando a tener un manejo de riesgos un poco más hacia el método científico y no tanto hacia la parte de lo que podemos o está a nuestro alcance identificar. Me parece que la tecnología, el ambiente en el que estamos moviéndonos, que últimamente ha sido muy mencionado como el ambiente VUCA, el entorno VUCA, que es un ambiente volátil, incierto, cambiante, ambiguo, nos hace participar de una manera más proactiva. Y veamos ahorita aquí en esta lámina la parte que se refiere a la tecnología. Sí o sí, esta situación que está presente nos ha obligado como RH a cambiar nuestros procesos, porque de un día para prácticamente tuvimos que mandar a la gente a trabajar a sus casas en muchas de las situaciones, en muchas de las posiciones. Tuvimos que automatizar muchas cosas que no teníamos automatizadas.
y muchas empresas realmente se encuentran ahorita en ese proceso, tanto de digitalización como de automatización, la incorporación de tecnologías para poder trabajar desde casa. En esta parte de la tecnología y de esta complejidad tecnológica, hemos tenido también que identificar ya sobre el problema encima, que nuestros trabajadores muchas veces ni siquiera dominaban la tecnología. Estaban inclusive abrumados porque estaban rebasados, no sabíamos cómo ayudarles a que instalaran un chat corporativo o a tan solo el internet de sus máquinas, compartiendo con sus hijos muchas veces la tecnología. Recursos humanos jugó un papel más reactivo que proactivo. Y como ese, varios ejemplos en la parte tecnológica. En la parte legal, hace poco tuvimos el webinar de protección de datos personales. Aquí es un riesgo que también RH tiene que mirar y debido a este entorno que estamos viviendo, tenemos que voltear a ver que las regulaciones de los datos personales de nuestros colaboradores los tenemos que sí o sí resguardar y hacer un buen uso de ellos. Sabemos que existen penalizaciones y existen sanciones financieras fuertes para la organización y nosotros tenemos que voltear a mirar esto como un riesgo y tenemos que establecer un control o tenemos que establecer una política o tenemos que establecer mecanismos que nos permitan a nosotros mantener y salvaguardar esta parte de datos. Ahorita sabemos que los datos son, en esta actualidad, decía, es una moneda de oro. Es una moneda de oro para la organización, pero también es una moneda de oro para los hackers. Y nosotros no podemos mantener vulnerables los datos de nuestros colaboradores. En cuanto a alguna otra regulación, está la Ley Federal del Trabajo. Tuvimos RH que de la noche a la mañana también hacer jornadas de trabajo más flexibles, inclusive a veces hasta permitirles a nuestros colaboradores que hicieran recesos dentro de su jornada laboral, que pudieran también tener una participación en su vida personal. Y también RH aquí no estábamos preparados para eso, tuvimos que hacerlo todo sobre la marcha. Sus herramientas de trabajo, hubo muchas organizaciones que tuvieron que trasladar mobiliario, equipo y muchas otras herramientas de trabajo para que los colaboradores pudieran trabajar desde sus casas. Está la NOM 035 que nos agarró también en la parte apenas de arranque y de implementación cuando la pandemia ya la teníamos encima. Y esta parte, pues incluso en algunas empresas dejó de ser atendida por atender la contingencia y por atender los procesos a los que se estaba viendo obligada a atender de manera prioritaria. Son riesgos, tanto tecnológicos como legales, que RH tiene que capitalizar esta parte para poder hacer su identificación y su manejo, como comentaba Octavio. Otra parte súper importante y que Octavio ya mencionó en la primera parte de esta explicación fueron los objetivos de negocio. RH aquí también se dio cuenta que parte de la capacitación que estaba enfocada a desarrollar ciertas habilidades tuvo que moverse hacia otro tipo de habilidades, inclusive tecnológicas. Se dio cuenta también que la capacitación que estaba programada, pues había que moverla un poco para poder enfrentar la situación que se estaba viviendo. Tuvimos que cambiar también en RH tanto la parte de capacitación como la parte de incorporación de talento. Ya no podíamos hacer esos procesos tan largos que generalmente se presentaban. En un tiempo tuvimos que reducirlos, tuvimos que trabajar de una manera un poco más ágil y de ahí el enfoque de empresas ágiles para poder resolver
y poder garantizarle a la organización que iba a alcanzar el objetivo organizacional que estaba planteado. En la parte de seguridad y operaciones, bueno, aquí seguridad se vio completamente abordado porque tuvo que resolver muchísimas cosas en cuanto a protocolos sanitarios, tuvo que revisar políticas, tuvo que revisar ambientes de trabajo y la parte que correspondía a la parte emocional de los colaboradores, sobre todo cuando estaban compartiendo y parte de su vida personal con la vida laboral. Creo que estos son algunos ejemplos que obligan a RH a voltear y mirar que tenemos que identificar estos riesgos de manera previa y poder mantener controles y poder mantener por lo menos una estrategia para poderlos ya sea mitigar, ya sea controlar, pero no nos puede volver a pasar y que nos llegue de esto de sorpresa y no sepamos cómo manejarlo. Hasta aquí sería mi participación en la parte de RH. Eva, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, estimada Eva. Y bueno, pues yo retomo un apartado interesante que fue lo que dijo Eva dentro de su participación, que tiene que ver con el cumplimiento legal. Observe cómo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, así como la NOM 035, el corazón de ambos cumplimientos tiene que ver con riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día, por ejemplo, la NOM 035 hablaba de la identificación, de riesgos psicosociales y ahora, a partir de este año, ya tenemos que empezar a tratarlos, ¿no? Entonces, va a ser algo interesante y bueno, vale mucho la pena no dejarla de lado, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues aquí definitivamente la propuesta de valor que hacemos en conjunto Selecta Consultores e ICC Latam es traten de implementar una gestión de riesgos, un proceso de gestión de riesgos completo y absoluto en la organización. Esto se puede dar a través de una consultoría interna o externa. La verdad es que las personas dentro de la organización que manejan riesgos en muchas ocasiones son muy capaces y tienen todos los elementos para poderla implementar. Obviamente nosotros como empresas consultoras nos especializamos en la parte de análisis de riesgos también y sobre todo que dándole un enfoque de gestión de riesgos podemos obtener el cumplimiento en una o en varias normativas, reglas o estándares internacionales que ustedes vean, ¿no? O que ustedes necesiten. Es muy importante que ustedes tengan una conciencia global de riesgos, sobre todo con una orientación específica, alguna meta particular, como dijimos, podría ser la Ley Federal de Protección de Datos, la NOM 035 y el cumplimiento legal en general, ¿no? Entonces, la propuesta de valor que hacemos de cara a la gestión de riesgos es traten de implementarla lo mejor posible como un proceso continuo, un proceso que no termina, un proceso que constantemente está monitoreando estos riesgos, los está evaluando o reevaluando, todo de cara a un cumplimiento y a un acercamiento mucho más al logro de objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues desde luego hemos llegado ya al final de nuestro super webinar. Esperamos que hayan encontrado información de valor. Y ahora sí, nos encantaría a Eva y a su servidor poder contestar algunas preguntas, a ver qué han opinado del webinar, qué ideas les vienen a la cabeza. Adelante, por favor, estimada Angie, si nos ayudas con la parte de las preguntas, por favor. Hola, sí. Tenemos una pregunta de José Rosas. Dice, para recursos humanos, contratar personas mayores a 50 años representa un riesgo. ¿Han hecho el análisis de riesgo y o del beneficio? ¿Cuál ha sido el resultado comparativo de contratación de personas más jóvenes en lugar de personas pues mayores, ¿no? Mayores de 50. Es una pregunta muy interesante, de verdad. Me parece que la hizo, es una pregunta muy interesante, José Rosas. José, mira, te vamos a platicar. Desde el punto de vista netamente de experiencia, ¿no? La parte de experiencia, desde luego, abona muchísimo con personas mayores a 50 años, desde luego. Sin embargo,
Yo creo que depende mucho, y ahora le cederé la palabra a Angie o a Marta Elsa en el sentido estricto de recurso humano. Mira, la parte de experiencia yo la veo como que será superior, sin duda, superior versus o comparándola contra la contratación de personas más jóvenes probablemente. Sin embargo, el entorno empresarial creo que tiene mucho que ver, el contexto empresarial. Por ejemplo, una persona más joven, obviamente para labores más físicas, tal vez para un entorno empresarial tipo industrial, pues probablemente traiga algunos beneficios dependiendo la posición. Entonces, a mí me parece que la gestión de riesgos de contratar personas mayores a 50 años, yo creo que va a ser muy positiva porque vas a traer experiencia, vas a traer maneras de resolver los problemas mucho más rápidas, tal vez mucho más expeditas en comparación con gente más joven. Yo creo que una empresa, y de esto Elsa nos ayudará muchísimo a exponer el tema, yo creo que una mezcla, como dice la canción, de experiencia y juventud funciona bastante bien, ¿no, estimada Marta Elsa? ¿Qué nos puedes agregar en este sentido, estimada? Contestando la pregunta que nos haces, José, hasta el momento de manera específica no hemos hecho todo el análisis, dijéramos en blanco y negro. Lo que sí tenemos es información de los últimos 2 años en los cuales ha habido mucho mayor apertura a la contratación de personas mayores de 50 años. Desde ese momento, o sea, ha contribuido mucho la experiencia de estas personas mayores de 50. Se abrió más hubo más apertura a decir, no importa si es mayor a 50 años, como si importara, ¿verdad? Pero así te dicen, si tiene la experiencia, tiene la energía y muy importante, la flexibilidad para adaptarse de manera ágil a los cambios, esa experiencia que tenga la vamos a capitalizar. Entonces, hoy no se ve como un riesgo el contratar personas mayores. Y para algunas posiciones abiertamente te dicen que no sea tan joven, porque si queremos que haga tales acciones e impacte en la organización de tal manera, pues todavía no va a tener la experiencia por los años. Entonces, sí, como bien lo comenta Octavio, hay una mezcla entre esas aperturas de los jóvenes que tienen pues una experiencia, un ímpetu y una motivación, con las personas de mayor experiencia se está haciendo una combinación bastante productiva. Es lo que hasta hoy estamos viendo. Mil gracias, Marta Elsa. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estimada Angie, estoy leyendo aquí, tú me dirás si estoy en lo correcto. ¿Qué método de análisis se puede utilizar la gestión de riesgos para talento humano? ¿Es correcto, Angie? Sí, justo, esa es la pregunta de Juan Carlos. Buenísimo, estimado Juan Carlos, gracias por preguntar. Mira, la recomendación que hacemos en Selecta Consultores y en ICC Latam es la siguiente. Yo recomiendo que utilices directamente la norma ISO 31000, que básicamente o en esencia es justamente o se ve representada con este diagrama de acá. Mira, cuando tú haces la utilización de este proceso, lo que vas a lograr, estimado Juan Carlos, es una metodología muy clara, muy probada y muy transparente para hacer una gestión de riesgos completa. Entonces, la recomendación específica a la pregunta que nos haces, estimado, es traten de utilizar la norma ISO 31000 para el manejo de riesgos para recursos humanos o para talento humano. No necesitas llevar a la organización a una certificación empresarial si es que no está dentro de sus objetivos, pero yo considero que es una de las decisiones mejor tomadas aprovechar directamente la norma ISO 31000 por la amplitud de elementos que te puede otorgar, estimado. Entonces, así lo vemos. Estimada Angie, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Aquí tenemos otra de Marco Tobar. ¿Nos pueden comentar ejemplos de acciones control de riesgos? Acciones control de riesgos. Vamos a ver. Acciones control de riesgos. Me encantaría, estimado Marco, tener un poquito más de contexto, pero mira, para efectos de control de riesgos, hablemos en el terreno normativo. Punto número 1. El cumplimiento de la NOM 035 es obligatorio por ser una ley. Lo mismo pasa con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿ok? De entrada, un buen manejo de riesgos te permitiría saber que estas dos normas o estas dos leyes, por ponerlas únicamente como ejemplo, tendrían que estar siendo ya, sino que ya vamos un poco más tarde, cumplidas al 100% para evitar riesgos tipo multas,
y tipo de muchas otras cosas que la verdad en pandemia también ponen en una situación bastante desventajosa a las empresas, ¿no? Por otro lado, yo te podría decir que acciones como, por ejemplo, y ahorita parece que había una pregunta relacionada al teletrabajo, por lo que pude ver, el teletrabajo ya de manera oficial está considerado como una forma de trabajar, de laborar. Entonces, cualquier tipo de riesgo que tú seas capaz de identificar utilizando nuevamente esta metodología que traemos de ISO 31000, te va a dar las herramientas y te va a dar los elementos para mitigar, transferir, aceptar o terminar los riesgos tal cual en tu contexto específico, estimado Marco. Esa es la respuesta que tenemos para tu pregunta. Adelante, estimada Angie, por favor. Y sí, justamente hay una pregunta sobre el teletrabajo. Dice que hoy el home office, o se le llama también teletrabajo. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer más proactivos a nuestros empleados y evitar esta resistencia o mitigar esta resistencia al cambio, ¿no? Los resultados o los niveles de resultados no se están dando. ¿Qué se puede hacer hoy en día desde recursos humanos y pues justo por el riesgo que se corre en el costo laboral? Estimado Jesús, creo que has hecho una pregunta extremadamente relevante y nosotros te lo agradecemos, la verdad. Mira, el teletrabajo, yo siempre había pensado antes de la pandemia que el trabajo es una actividad, no necesariamente un lugar, ¿estamos de acuerdo? Y ahora, con esto de la pandemia y la aceleración que ya Eva nos comentó, pues se puso de manifiesto que habemos muchas personas que no necesitamos estar físicamente en algún lugar, pues para hacer el trabajo. Otras, sin duda, pues desde luego que se tienen que hacer de manera presencial. Yo veo claramente dos armas o dos elementos que se pueden utilizar muy eficazmente para el tema del home office. La primera es la capacitación. La capacitación de la gente, la concientización de la fuerza laboral o de todos los colaboradores, sin duda creo que es un elemento que aporta mucho valor para efectos del teletrabajo. Saber y hacer consciente a las personas que tú vas igual a cumplir un cierto horario, pero sobre todo volver conscientes a las personas a través de la capacitación que ahora vas a trabajar basado en objetivos. Porque el tiempo que se te da para laborar realmente debiera funcionar para eso, para alcanzar objetivos específicos de cara al puesto de cada uno de nosotros. Entonces, la primer arma o el primer elemento que yo veo con mucho poder de cara al teletrabajo, pues tiene que ver con la capacitación, con la elaboración de la conciencia y de volver capaces a los colaboradores de trabajar en otro lugar, indistintamente cualquiera que sea, por objetivos y trabajar en pro, pues obviamente, de que el trabajo se lleve a cabo y se alcancen dichos objetivos. El segundo elemento que yo veo justamente como un arma o un elemento positivo para esto justamente son los riesgos. Mira, si ustedes como organizaciones tenemos una estrategia adecuada en manejo de riesgos, tú dotarás a los colaboradores remotos de la mejor infraestructura posible, de la mejor manera de trabajar, de un proceso flexible, no solamente en horarios, sino sobre todo de cara a alcanzar objetivos. Y de esa manera el teletrabajo se hará una parte muy importante del día a día, como ya llegó, ¿no? La verdad es que especialmente en América Latina, había mucha reticencia por parte de muchas empresas o de muchas personas que creían, desde luego, que vale la pena estar viendo a los colaboradores para que haya cumplimiento y todo. Y la verdad de las cosas es que hoy mismo el teletrabajo, y hay muchas organizaciones a nivel mundial que ya lo dejan de manera fija, pues ha demostrado ser una manera adecuada y viable para alcanzar objetivos y sobre todo para aumentar la satisfacción del empleado, ¿no? Del colaborador. Entonces, lo pongo en la mesa a manera de resumen. Yo creo que la capacitación en materia de cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, ahora que el teletrabajo ya es oficial a nivel Ciudad de México, y además una buena gestión de riesgos en general podría ayudarte muchísimo para disminuir este costo laboral, ¿no? Y ahí además me gustaría, si me permiten, incluir un poco el tema del liderazgo, ¿no? Tenemos definitivamente que cambiar las estructuras de liderazgo o la forma en la que se gestionan los resultados, porque ahora la metodología del trabajo ha cambiado. Y si justamente se hacía mucho micromanagement,
¿no? Y se medía por el tiempo en el que las personas permanecían en el trabajo. Eso definitivamente, ese modelo definitivamente ya cambió. Se tiene que trabajar desde arriba, desde el liderazgo, para poder sí capacitar y también motivar y hacer que los colaboradores entiendan nuevamente la forma de trabajo, pero desde el liderazgo. O sea, creo que desde ahí es donde se tiene que empezar este cambio. Totalmente de acuerdo, Angie, de verdad. Muchas gracias por la aportación. Creo que hay por ahí alguna pregunta más, estimada. Sí, tenemos otra también súper interesante. Algunas áreas de recursos humanos en medianas empresas también cubren responsabilidades reputacionales de la organización. ¿Qué tema? ¿Qué metodología recomiendan para abordar las amenazas y riesgos a la reputación de la empresa? Ay, Marco, esta es una pregunta que no venía preparado, pero bueno, ahí vamos. Mira, en materia, la materia o la disciplina que se encarga de los riesgos reputacionales normalmente se llama manejo de crisis, ¿ok? Crisis Management o CM por sus siglas en inglés es una disciplina que tiene que ver con justamente el manejo de la reputación o el valor de una marca, ¿ok? Hablo en general. Ahora, curiosamente, el corazón de Crisis Management o manejo de crisis justamente es el análisis de riesgos. Entonces, fíjate lo que pasa. Si tú, como una empresa mediana, vas a implementar un modelo de gestión de riesgos como el que tenemos ahorita en la lámina presentando, te va a ayudar mucho en ambos sentidos. El primero es revisar cómo es que van moviéndose los riesgos y en ese tenor identificar qué riesgos pueden tener una relación con la parte reputacional, ¿ok? El segundo tema es que haciendo una buena gestión de riesgos, puedes entonces tomar estrategias de mitigación de cara a la reputación. Déjame poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una empresa del sector químico, ¿no? Y obviamente la planta o las plantas de esta organización está en medio de un lugar muy poblado, hay población civil alrededor. Entonces, tú sabes que por el simple hecho de dedicarte al sector químico, bueno, pues tienes un riesgo alto de sufrir una conflagración que de pronto no solamente te daña a ti como empresa, sino también a la comunidad aledaña, ¿ok? A lo mejor, derivado de que revisaste los riesgos previamente, tú podrás tomar mitigación de riesgos o controles, a lo mejor en 3 sentidos. Número 1, trato de contratar o de asociarme con alguna agencia de relaciones públicas que sea la que me lleve el daño reputacional en caso de que en efecto se llegue a dar algún tema de conflagración o algún evento que no nos vaya bien a todos. A lo mejor el segundo grupo de acciones será, oye, y voy a volverme más fuerte en el control de la empresa, en que todas las personas estén trabajando con seguridad y salud ocupacional de la mejor manera posible, también para mitigar o reducir esos riesgos, ¿ok? Y a lo mejor en tercer lugar, en caso de que Dios no lo quiera, llegue a suceder un evento, bueno, pues poder responder cuanto antes, obviamente primero salvaguardando la vida y la integridad de las personas, las que están conmigo y las que nos rodean, obviamente, en el ejemplo, para evitar que esto se vuelva un problema. Entonces, nuestra recomendación a nombre de Selecta Consultores y de ICC Latam es, trata de buscar primero un modelo de gestión de riesgos que te permita tener toda la claridad del panorama y después, si tienes que tratar con temas de reputación o de valor de marca, la recomendación es que te muevas a una metodología de manejo de crisis, ¿ok? Donde tienes acciones en varios sentidos, ¿no? Esa es la recomendación. Estimada Gaby, adelante, por favor, con tu aportación. Y fíjense que también el área que trata este tema reputacional es el área de relaciones públicas. Y relaciones públicas tiene dos aspectos. El aspecto externo, que es el que mencionaste, que es el donde se puede impactar la marca desde procesos, desde producto, desde algún incidente, pero también está el tema de relaciones públicas internas, que es donde se tiene que cuidar también muchísimo y prevenir el riesgo desde el punto de vista de cuidar a los colaboradores.
porque no sé si ustedes recuerden el tema de La Costeña, donde un empleado enojado orinó en una lata y se hizo una crisis reputacional inmensa. Los empleados enojados son un riesgo grandísimo, enorme. Si tú tratas a tus colaboradores con respeto, con dignidad, les reconoces todos sus derechos, estás al tanto de tus obligaciones con ellos y los concientizas sobre las obligaciones que ellos tienen con la empresa, si hay una buena comunicación y se genera un compromiso real de colaboración, estás mitigando riesgos. Porque los trabajadores enojados son los primeros que te van a generar un riesgo tanto dentro de la empresa como cuando salgan. También es muy importante generar estrategias de outplacement muy bien cuidadas, establecidas, porque los colaboradores enojados van a salir a hablar de ti como empresa. Es muy importante y es un aspecto que no se ve, que no se considera. A veces los empresarios creen que cuando se hace un recorte de personal, se recorta a la gente ya, no se cuida la manera en que se van y ese es de verdad es un riesgo muy importante a nivel de marca. Así es. Completamente de acuerdo, Gaby. De verdad, muchas gracias por el aporte. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, bueno, la parte de manejo de crisis y de gestión de riesgos siempre van de la mano, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gaby. Adelante, Angie. No sé si tenemos más preguntas, por favor. Ya tenemos una última. Es Jesús Ávila. Nos habla sobre que la cultura digital hoy en día en manejo de contratos digitales y documentos digitales de RH, me imagino que se refiere a la digitalización de algunos procesos, ¿no? Debido a que pues ya no podemos estar de manera presencial. ¿Cómo podemos convencer a los directivos internos o a los clientes de digitalizarse? Quizá eso quiso compartirnos Jesús. Mira, estimado Jesús, es una pregunta, como siempre, muy interesante. Yo te voy a platicar cómo he tenido la oportunidad de hacerlo. Es innegable porque nos consta a todos que hay tendencias mundiales que nos rebasan y que además tenemos que sumarnos a ellas cuanto antes, ¿no? Temas, por ejemplo, como la movilidad, como el Big Data, como la nube, pero en particular hay una que las engloba a todas las mencionadas y eso se llama transformación digital. ¿Okay? La transformación digital hoy día es el camino más adecuado para convertir procesos, personas y todo el entorno operacional de una organización, transformarlo obviamente a medios electrónicos. La primera vía que yo he utilizado de convencimiento para esto, sin duda, es el costo-beneficio, siempre orientado a la transformación digital. Déjame ser un poco más claro. Mira, hoy en día, el costo, por ejemplo, o antes de la pandemia, el costo de estar mandando personas de un corporativo europeo a una filial latinoamericana para ver cosas del día a día o de la operación era muy alto, Aún cuando antes de la pandemia existían los medios y las herramientas para hacer videoconferencias y volverte mucho más efectivo en el manejo de este tipo de procesos, pues había muchas empresas que optaban por mandar un viaje de España a México en una semana, en donde nada más había 2 días reales de trabajo efectivo al 100%, pues porque el ejecutivo viene muy cansado, el jet lag y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la primera vía o el primer driver, como yo le llamo, para convencer a la gente es, oye, te va a costar mucho menos implementar procesos digitales. ¿Por qué? Pues porque el almacenamiento del papel, el costo de una contingencia en caso de que, por ejemplo, tuvieras un incendio, ¿no? Este tipo de cosas suelen abonar a que las empresas se vayan subiendo poco a poco a la iniciativa de transformación digital que tiene que suceder tarde o temprano, ¿no? La segunda idea que yo tengo en este sentido es, mira, existen herramientas ya hoy día que son extremadamente seguras para efectos de el famoso no repudio o garantizar que seas tú
quien se hace responsable de los documentos que envías en este caso, o que eres tú el responsable de firmarlos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes argumentos es, mira, quieras o no como organización, la digitalización o la transformación digital es algo en el que todos los negocios tarde o temprano vamos a tener que estar. Hoy la curva de la ola ya no eres primer adoptante, sino que ya estás más bien en el promedio. Hoy es un buen momento todavía de tomar estos retos, de hacer las inversiones adecuadas que me garanticen por los próximos 10, 15 o 30 años la operación de mi empresa en el sentido en el que vamos todos, podemos ser más competitivos. La segunda vía sería el costo-beneficio. Hoy día, el costo por generación y envío de contrato manual es altamente probable que sea mucho más caro que manejarlo vía digital, ¿no? Y además, en muchas ocasiones, más seguro. Por ejemplo, las empresas que tienen o que históricamente tenían un alto volumen documental, como los bufetes de abogados, los despachos contables, cosas por el estilo, pues ya día con día se va haciendo la transformación digital históricamente a esas organizaciones. Por lo tanto, yo considero que adoptarlo desde el punto de vista costo-beneficio y además el punto de vista de que tarde o temprano las empresas vamos a tener que estar en la transformación digital porque es una tendencia que nos supera a todos, creo que pueden ser buenos argumentos, estimado. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, estimada? Veo aquí. Bueno, Gaby escribió. Y bueno. Pues no, ya no tenemos más preguntas. Aquí hay una pregunta donde dice, creo que es la última. Sí, ¿dónde me recomiendan? Claro. Está muy fácil. Con Selecta Consultores e ICC Latam, estimado. La verdad, ya no busques más, ¿no? ¿Dónde te recomendamos capacitarte? La verdad es que nosotros tenemos absolutamente toda la experiencia y el know-how para dar cursos de 31,000. Es una nueva línea que estamos justamente estrenando con Selecta e ICC Latam en esta combinación de experiencia y de conocimiento, así que con mucho gusto podemos platicar después, pero por supuesto estás en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, pues antes que nada y antes de terminar este webinar, me encantaría dejarles, bueno, la idea de que somos una organización que podemos vivir y estar muy bien de acuerdo a los riesgos que tengamos, a la manera de manejarlos, y desde luego esto se puede convertir o no en una ventaja competitiva. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quieran antes de dar por terminado el webinar? Muchas gracias, Octavio. Pues sí, únicamente quiero mencionarles que nos gustará mucho estar en contacto con ustedes en nuestros siguientes webinars. Síganos en nuestros canales de comunicación y les acabo de compartir un enlace para que nos ayuden también con su retroalimentación. Es una encuesta rapidísima para que evalúen este evento. Y pues es todo, les agradecemos su participación y por supuesto sus preguntas que enriquecen muchísimo estas sesiones. Desde luego que sí, Angie, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todos su presencia, su disposición, su disponibilidad. Me gustaría desearles a todos que sigamos muy bien, manténganse seguros, por favor. Y bueno, pues sigamos adelante. Marta Elsa, gracias por todo. Me encantaría que dieras por terminada la sesión, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Octavio. Ya también aquí en el chat ya les anoté a todos. Muchas gracias por su confianza, su participación. Nos gustaría mucho tener su retroalimentación y adicionalmente les estaremos haciendo llegar invitación para nuevos temas de su interés. Y cualquier información que requieran, aquí estamos para apoyarlos.